Pues estamos celebrando ahorita nuestra Eucaristía dominical, 33ª del tiempo ordinario. En el ciclo C estamos ya terminando nuestra reflexión, nuestro caminar por el Evangelio de Lucas. Como lema para nuestra celebración de este domingo, tomo el final del Evangelio de hoy. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. La primera lectura está tomada del profeta Malaquías. Creo que es la primera vez que nos toca meditar algo sobre el último de los grandes profetas, en este caso de los 12 profetas menores. Ya hemos dicho que los profetas mayores se diferencian de los menores no por importancia, sino por extensión. Son mucho más largos los libros de Isaías, Ezequiel y Jeremías, los profetas mayores, que los 12 profetas menores, entre los cuales está Malaquías. Bueno, de estos profetas menores hay 3 que se conocen como profetas del exilio. Está Malaquías, Ageo y Zacarías. El nombre de Malaquías significa literalmente mi mensajero. Por eso algunos autores consideran que más que un nombre propio es el título que se daba a sí mismo como mensajero de Dios. Y su ministerio fue alrededor de los años 450 a 425 a.C., cuando el segundo templo de Jerusalén ya había sido construido bajo el liderazgo de Nehemías. De hecho, es el último mensaje de Dios de la Tanaj. Después de Malaquías, ya no hay otro profeta. Pasaron 400 años para la llegada de Juan el Bautista. Malaquías nos transmite el mensaje de Dios dirigido a la comunidad judía que había regresado del destierro y la diáspora a repoblar la tierra de Israel y Jerusalén. Recordamos que había una conciencia, sobre todo durante el destierro, de que estaban viviendo esa situación tan triste, tan terrible, por causa de su infidelidad, por haberle dado la espalda a Dios, fueron por caminos que los perdieron. Pero después de un tiempo de regreso, la gente empezó como a instalarse, a sentarse y a murmurar contra Dios. Entonces hay 8 cuestionamientos que responde Malaquías al pueblo de su época. Preguntas que hacían: ¿en qué nos amó Dios? ¿Por qué dicen que Dios nos ama? Segundo, ¿cómo hemos menospreciado a su nombre? Tercero, ¿cómo hemos deshonrado el nombre de Dios? También, ¿cómo lo hemos cansado? ¿Cómo debemos convertirnos? ¿En qué te hemos robado?, le dicen a Dios. ¿Cómo hemos hablado en tu contra? Etcétera. Todo el libro del profeta Malaquías es ir contestando desde esta presencia transformadora y profundamente misericordiosa de Dios, llamando la atención a su pueblo. La lectura del día de hoy, y por eso la tenemos, nos presenta la promesa del día del Señor, es decir, el final de los tiempos, cuando Dios se haga presente en medio del mundo y lleve la historia a su consumación de acuerdo a su proyecto. Y termina con esta frase muy bella: brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Recordemos que la Iglesia desde el inicio ha reconocido en este sol de justicia al Señor Jesús. El salmo que nos presenta esta liturgia dominical manifiesta la esperanza precisamente en esta intervención salvadora de Dios. Dios gobierna con justicia y rectitud. Quien se posiciona bajo la soberanía de Dios, quien aprende a vivir en comunión con Dios, empieza a experimentar esta buena noticia, que Dios está gobernando con justicia y rectitud. Y por eso perciben cómo se alegra el mar y el mundo submarino, cómo el orbe y toda criatura que lo habita también se alegra. Y esta imagen poética muy bella: los ríos estallarán en aplausos y las montañas saltarán de alegría.
tomado del Salmo, regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Como segunda lectura, seguimos recorriendo la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Ahora, el final del capítulo 7, versículos 7 al 12. Del capítulo 3, perdón, versículos 7 al 12. Para cerrar su carta, Pablo invita a imitarlo en su diligencia para ganarse la vida. La vida, tal vez esta parte de la carta es la que más conocemos. Dice Pablo, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Pablo les recuerda lo que les solía decir cuando vivía entre ellas y ellos. El que no quiera trabajar, que no coma. ¿Por qué esta recomendación? Viene porque algunas personas de la comunidad, con el pretexto de que la segunda venida del Señor era inminente y que, bueno, si vamos a ir a otra vida, ¿qué importancia tiene esta vida? Habían descuidado sus obligaciones familiares y cívicas. La descripción de su actitud por parte de Pablo es clara, dice él. Algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y además entrometiéndose en todo. Y termina esta invitación y esta culminación con esta súplica, podemos decir, mandato de parte del Señor. Les suplicamos y les ordenamos que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Finalmente, el Evangelio de este día, que nos lleva ya al final del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19, nos presenta lo que suele llamarse el discurso escatológico. Escatológico viene de la palabra griega eschatos, que significa último. Todos los evangelios sinópticos tienen un discurso escatológico, que lo ponen justo antes de los relatos de la pasión, cuando el Señor está en Jerusalén y va creciendo el conflicto que tiene con las autoridades religiosas de su época. En estos discursos el Señor describe lo último. ¿En qué sentido? El final de los tiempos. Podemos imaginar el estado anímico de los discípulos desde que el Señor les anunció su muerte próxima y la manera como sucedería. Siendo sus seguidores, pues también tendrían miedo. Si nuestro líder va a morir así, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? Y también estaría seguro presente la pregunta honesta, ¿qué debemos hacer? El discurso que nos transmite Lucas, que es particular a él, presenta una serie de elementos de estos últimos días, y son los que les voy citando aquí. Primero, el templo, con su magnificencia, será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Recordemos que el templo, el lugar del encuentro, también es símbolo de una religiosidad, de una ideología pseudo-religiosa que el Señor viene a desmantelar para invitarnos a encontrarnos con una auténtica relación, un auténtico encuentro con el Dios vivo. Segundo anuncio, muchos tratarán de usurpar el nombre del Señor diciendo, yo soy el Mesías. Y Jesús les recomienda, no les hagan caso. Qué triste esto a lo largo de nuestra historia, cuántas personas han querido ocupar el lugar de Dios y sustituir al Señor y su evangelio de fraternidad y de amor. Nos dice que habrá guerras y revoluciones, pero el Señor les invita y nos invita que no les domine el pánico. También dice que se levantará una nación contra otra, habrá terremotos, hambre y señales prodigiosas en el cielo. También advierte que los seguidores del Señor serán perseguidos y apresados, llevados a tribunales y a la cárcel. Se les hará comparecer ante reyes y gobernadores. Todo esto por la causa del Señor.
De hecho, el texto dice por mi causa. Y por mi causa no es solamente porque siguen al Señor, lo cual desde luego es muy importante, se identifican con Él, pero cuando hablamos de la causa, es también aquello por lo que el Señor está entregando su vida. Es decir, el testimonio de una vida de comunión sostenida por el amor de agape, lo cual implica también denunciar, desenmascarar todo lo que no es una vida en comunión, sostenida por el amor de agape, donde cada persona es reconocida y valorada en su dignidad de imagen de Dios. Una comunidad donde no existe la dominación, ni la discriminación, ni la violencia. En la persecución, las discípulas y los discípulos tendrán la oportunidad de dar testimonio de Cristo, de la verdad. Pero también nos invita el Señor a no preocuparnos de cómo preparar este testimonio. El mismo Señor nos dará palabras sabias que no podrán contradecir sus adversarios. Finalmente anuncia, como así pasó y pasa, que habrá divisiones hasta dentro de las familias. Algunos cristianos perderán la vida, la bios, la vida biológica, pero las y los cristianos, odiados por causa del Señor, conseguirán la verdadera vida, zoe. Recordemos que hay esas dos palabras griegas para vida, bios y zoe. Aunque perdamos la bios, tendremos la vida eterna si nos mantenemos firmes. Estamos terminando el año litúrgico. De hecho, el próximo domingo es la fiesta con la que termina, la fiesta de Cristo Rey. Y normalmente en estas últimas semanas, en particular esta penúltima semana del tiempo ordinario, pues las lecturas traen esta temática del final de los tiempos, ¿no? Es muy apropiado estas semanas para la lectura de las versiones que cada uno de los evangelistas, Marco, Mateo y Lucas, tienen de este discurso escatológico del Señor Jesús. Seguramente que cuando la situación en Jerusalén, después de su llegada y en particular con ese acto simbólico fundamental que seguramente fue el parteaguas definitivo en la decisión de las autoridades religiosas de eliminar al Señor Jesús, y estoy hablando de la purificación del templo, es decir, de sacar del templo a los mercaderes, acto simbólico que, pues como hemos dicho en otras ocasiones, significa limpiar el lugar del encuentro con el Dios vivo, que no es una situación de mercado o de comercio. No se compra y se vende la relación con Dios. No se gana la relación con Dios como podemos ganar, pues no sé, una carrera o un trabajo o lo que sea. Es gratuidad absoluta. Cuando el Señor realiza esa acción simbólica, queda claro para las autoridades religiosas que en el Señor Jesús hay un peligro fundamental a todo su mundo, a su manera de entender la vida, a lo que a ellos les parece que es correcto, etc. Y por eso determinan eliminarlo. Podemos imaginarnos, si nos metiéramos a la escena de esa época, cómo iba creciendo la tensión y cómo estarían los discípulos, que toda la gente identificaba como seguidoras y seguidores del Señor Jesús. Este odio que iba creciendo hacia él y a su propuesta de la buena noticia, pues sentirían ellas y ellos, a nosotros también nos va a caer. Y por eso seguramente le pedían al Señor un poco más de claridad. ¿Qué viene? Ya nos anunciaste esta forma como vas a entregar tu vida y la paradoja de que cuando entregues tu vida, además despreciado, juzgado y condenado y finalmente asesinado por las autoridades centrales de nuestro pueblo y de nuestra religión, ¿qué va a pasar, Señor? ¿Qué va a ser de nosotros? Y muy seguramente
El Señor Jesús les transmitió unas palabras, desde luego, de aliento, pero también de orientación. Palabras de aliento y orientación que fueron, desde luego, enriquecidas por la experiencia de la vida de la Iglesia en sus primeros años, cuando empezaron a ver que lo mismo que pasó con el Señor empezaba a pasar con ellos. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús haya llegado al final de su vida en esta vocación de sanarnos, de sanar nuestras heridas a través de sus heridas, como nos dice Isaías? Y un poquito más adelante el mismo Isaías dice, y esas heridas que asumió sobre sí fueron nuestras propias heridas. De esta manera como el Señor, por amor a nosotros, para descargarnos, para aligerarnos de todo el desamor que en nuestra historia nos ha hecho daño y nos ha endurecido el corazón, y por lo tanto va siendo cada vez más difícil que podamos acceder a esta relación de amor en la que está la vida eterna, la vida definitiva. El Señor Jesús asume todo esto sobre sí. Los discípulos y discípulas experimentan eso, y sobre todo con el encuentro con el resucitado. Recordemos que los cristianos son aquellos que han visto al Señor. Seguramente reinterpretan esas palabras del discurso escatológico, ¿no? Y muchas de las cosas que acabamos de oír se vuelven realidad. Hay gente que, y bueno, lo conocemos, hay un dicho popular un poco fuerte aquí en México, se puede decir con palabrotas o con palabras no tan fuertes, pero el dicho popular es: el que no conoce a Dios, a cualquier tonto se le arrodilla, ¿no? El que no conoce a Dios, con cualquier ideología se conforma, ¿no? Y la vida y la historia de la humanidad nos muestra que la gente con mucha facilidad se distrae, se confunde y desperdicia su vida con temas o con agendas que no tienen nada que ver con el proyecto de Dios, que finalmente es el proyecto de la humanidad, el proyecto de humanización de todas y todos nosotros. En las reflexiones que ponía yo al inicio, antes de las lecturas, describía en qué consiste esta comunidad de amor, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de amor de Dios, el proyecto de Dios? Pues invitarnos, enseñarnos lo que significa esta comunión, que es la naturaleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde no hay lugar para la dominación, no hay lugar para la violencia, no hay lugar para discriminar y maltratar al hermano o a la hermana. Y por lo tanto, toda propuesta, toda manera de entender el mundo que implique esas contradicciones al proyecto de Dios, es decir, dominación, maltrato, violencia, discriminación a nuestros hermanos y hermanas, no son de Dios, independientemente de lo que se disfrace. Se pueden disfrazar, desde luego, de un proyecto político, se pueden disfrazar de una estructura económica, y la más peligrosa de todas, sobre todo en tiempos del Señor Jesús, se pueden disfrazar de una religión. Y eso es lo que el Señor Jesús está denunciando. Claro, la clave del camino cristiano, lo que realmente nos permite dar el testimonio que estamos llamados y llamadas a hacer, es descubrir a Dios no como una idea, no como un concepto, una serie de doctrinas que tengo que imponer y imponer a veces con violencia en quienes dudan de mis doctrinas, de aquello en lo que yo creo. Es encontrarnos con Dios como una presencia, como alguien que está presente. Y recuerdo nuevamente la experiencia de la parábola de los hijos pródigos. El hijo mayor y el hijo menor están destruyendo sus vidas porque no conocen a su padre. Y porque no conocen a su padre, van llevando derroteros que terminan destruyéndolos. La invitación que el Señor Jesús nos viene a hacer es:
no te distraigas, ven a la fiesta que tu Padre tiene preparada. A esta fiesta se invita, no se fuerza a entrar. Y por lo tanto, Dios hace lo posible por invitarnos. Eventualmente, y aquella pregunta del Señor Jesús, ¿y qué esperas de nosotros cuando tú ya entres al reino de tu Padre? Cuando el Señor Jesús nos dice que ustedes den este mismo testimonio, que ustedes se amen. Ese es su mensaje, amarse unos a otros como yo los he amado, construir comunidades donde eso sea realidad, construir una comunidad cristiana que es la iglesia, donde estos mismos valores del reino se vivan cotidianamente. Hasta aquí todos podemos decir qué lindo, ¿y quién se va a imponer a eso? ¿O quién se va a oponer a eso? Pues todas las personas que ven afectados sus intereses o su manera de entender el mundo, pues claro que se van a oponer. Y quien vive en la comunión de Dios en Cristo y va compartiendo y construyendo esta comunión, casi de manera instintiva rechaza en el sentido profundo del término a todo aquello que falsifique el proyecto de Dios. Rechazar y desenmascarar, decir esto no es del Evangelio, esto no tiene ningún referente a lo que Cristo enseñó, esto yo no lo reconozco en los pasajes y en las escenas que la Sagrada Escritura nos ha transmitido y nos ha comunicado como mensaje de Dios. Claro que a quienes desenmascara se enojan. Y no solamente se enojan, se ponen violentas y violentos. Y desde los inicios de la fe cristiana, quienes han descubierto este tesoro y viven desde él, pues también sufren malos entendidos, persecución, etcétera. Todo lo que aquí dice. Con todo estamos llamados a dar testimonio. Poner los puntos sobre las IES y denunciar lo que es mentira, lo que no es verdad, sobre todo verdad relacional, esta vocación que tenemos a construir una comunidad que es espejo de la comunidad trinitaria. El dar ese testimonio significa encarnarlo. Cuando denunciamos, denunciamos con amor. Y por eso cuando se habla de la vocación profética de la iglesia, se habla de denuncia y anuncio. La iglesia, el profeta denuncia y anuncia. Denuncia lo que es mentira, anuncia el proyecto de Dios. Y a mí me gusta decir, hay una tercera, renuncia. Renuncia a las maneras del mundo para llevar adelante el proyecto de Dios. Renuncia a la violencia, renuncia al maltrato, renuncia a la discriminación, como decíamos. Pidámosle al Señor la gracia de vivir en el final de los tiempos, que realmente empujemos la historia llevados y llevadas por el Espíritu para que cada vez más refleje los valores del Evangelio y sepamos asumir las consecuencias que nuestra congruencia de vida nos pueda traer. Que así sea. Les invito a que en esta semana que nos va preparando ya al final del año litúrgico, pues podamos acudir al encuentro con Dios como nos invitaba de manera tan linda el credo de Sara, en el sentido de dejarnos contemplar cómo Dios nos contempla con amor y poder construir nuestra experiencia religiosa en una persona, en el encuentro con un Dios que está vivo. Y eso nos sanará de nuestra adicción a muchísimos otros tipos de ídolos que nos quitan la paz y que nos impiden ser buena noticia de amor para nuestros hermanos y hermanas. Acudamos todos los días, cada vez que podamos, al encuentro con nuestro Padre pródigo. Que su amor nos convierta y nos envíe como buena noticia a nuestros hermanos y hermanas.
Que así sea, que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.